Perfecto, muy bien. También, obviamente, digamos, esto lo podemos dar 200.000 ejemplos, digamos, de este calibre, o sea, de revistas. A ver, y esto es sacado de una revista literalmente existente décadas atrás, formando lo que debía ser la guía para una buena esposa, qué debería ser. Hay realmente, por suerte, con el paso del tiempo, muchas de estas consignas no nos resultan graciosas, como hay algunas que eran fantásticas que decían, fantástica en el sentido del absurdo, ¿no? Que quede claro, ¿no? Decía, cuando llegue su marido, le daba consejo a la señora, espere que él hable, porque seguramente lo que él tiene que decir es mucho más importante de lo que usted tiene para comunicar. Es excelente, pero excelente, digamos, como para estudiarlo, pero excelente, cómo se va forjando el rol de la mujer, ¿no? Por suerte está cuestionado esto, por suerte vamos avanzando de a poco, pero de forma muy firme. O sea, estos roles asignados tienen que ver con que incorporamos sistemas simbólicos para interpretar la realidad. O sea, también, digamos, no sé, pensemos en esta imagen. A ver, esta imagen, ¿cómo la podemos llegar a interpretar? Florencia. No, Los tiene que pobres ver con, adulando a los ricos. A ver, tiene que ver con la conquista de América, si no me claramente. equivoco, y tiene que ver con una conquista simbólica, de la manera de imponer una religión por la fuerza Uh-huh. y de no entender al otro, y lo que, digamos, la cultura que trae el otro, sino imponer una cultura por sobre la otra, creo yo. Uh-huh. Sí, alguien más, perfecto, Florencia. Sí, alguien más quería intervenir. Elba, ¿eras vos? No había dicho nada yo, Perfecto. pero bueno, coincido un poquito con lo que dice la compañera, que Sí. es una imposición cultural, porque Uh-huh. realmente lo que traen ellos es una imposición cultural, como diciendo, esto es más importante que lo que tenés ahí. Sí, Así sí, que, claramente, digamos, como digamos, negando el sí. pasado de una civilización como lo que se viene a ofrecer es algo inexistente en la civilización a la cual van a conquistar, ¿no? A conquistar. Negando lo que tiene el otro, que el Sí, sí, otro sí, también tiene mucho negando para lo que tiene el otro, ofrecer. pero detrás de esa negación que nunca fue transmitida de forma evidente, sino simplemente, bueno, son cuestiones que ya todos conocemos, digamos, por suerte ya cuestionados, toda esta idea de descubrimiento, cómo se va a descubrir algo que ya existía, ¿no? Que ya estaba funcionando, digamos, no se está descubriendo nada, se está imponiendo, se está conquistando, se está dominando, se está estableciendo una relación de subordinación, digamos, pero ya voy con vos, Cristian, digamos, y en la construcción simbólica de todo esto, todos nosotros repetimos muchas veces estas ideas y lo que estamos hablando es, nos diría Bourdieu, lo que estamos hablando es a través o reproduciendo ideas que legitiman intereses de determinados grupos. Cristian. No, nada nuevo lo que ya debatieron entre la compañera Elba, la compañera Florencia y usted. Hay autores también, ¿no?, que tienen una mirada eurocentrista al respecto y van a plantear desde sus escritos eh, que dentro de esta imagen que visualizamos han traído la civilización desde Europa a América, planteando en un dilema civilización-barbarie como un sector bárbaro a las culturas americanas, ¿verdad? Y bueno, en esta contraposición o tensión de fuerzas por una verdad, en cuanto a lo académico, textual, a la bibliografía que podemos encontrar al respecto, por suerte hay autores latinoamericanistas que van a plantear que, bueno, es muy debatible esta cuestión de pujas de verdades respecto a la civilización que se pudo haber traído a América y cuánto de civilizado ya existía aquí, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, es una cuestión de discursos dominantes. Es justamente eso, digamos, lo que estamos hablando. La imposición de un discurso dominante y cómo todos nosotros, de alguna manera como sujetos, muchas veces lo tomamos como propio, como parte de nuestro ser, cuando en realidad es solamente eso, es el resultado de la influencia de un discurso dominante que se corresponde a intereses particulares. Como
como todo en el orden social. Bien, entonces podemos buscar muchos ejemplos, digamos, obviamente un ejemplo bien claro de esto es que Bourdieu lo trabaja bastante bien, muy bien lo trabaja con respecto a la... ¿por qué es eficiente? Dice, ¿dónde está la eficacia, perdón, del mensaje religioso? Dice, para que sea eficaz un mensaje religioso antes, se tuvo que hacer un trabajo previo de socialización religiosa. Es decir, para que el mensaje religioso penetre en todos nosotros, lo tomemos como propios, hablemos a través de ese mensaje, signifiquemos la realidad religiosamente, tuvimos que ser socializados en ese mundo. Tuvimos que ser bautizados, atravesar una formación de un catequista, frecuentar el culto, es decir, lo simbólico, el poder simbólico nunca existe por sí mismo, sino que tiene que existir de seguridad una base material a partir del cual levantarse ese poder simbólico. Si no, no existen las ideas por sí mismas. Esto tiene un sesgo, no sesgo, sino una característica bien marxista, si ustedes tienen en cuenta. Él está diciendo, una vez que se asientan las bases materiales de socialización del sujeto, ahí se asientan las ideas que le dan sustento, ¿no? Se podría hacer esta lectura, ¿no? Bien claramente marxista. Bien. Otro elemento clave para seguir complejizando los sistemas simbólicos, él dice, los sistemas simbólicos constituyen un asunto en juego en las luchas entre los grupos. O sea, ¿por qué los grupos sociales se disputan, o los grupos dominantes se disputan el dominio de los sistemas simbólicos? Es más que obvio, es para definir o imponer una definición de la realidad acorde a sus intereses. Y por último, el poder simbólico, este es fantástico, el razonamiento de Bourdieu dice, el poder simbólico o de los sistemas simbólicos no se ejerce si no es reconocido, si no se cree en él. O sea, ¿qué quiere decir en el fondo que se reconoce y se cree en un sistema simbólico determinado? Y miren lo que dice Bourdieu. Que se reconozca o se crea en un sistema simbólico determinado es que se lo desconoce como arbitrario. La posibilidad de creer, de reconocer un sistema simbólico, es que se desconozca su arbitrariedad. Es decir, se desconoce la violencia de las relaciones de fuerza que dicho poder simbólico disimula o transfigura. Es muy interesante lo que está diciendo Bourdieu. Él dice, ¿cómo se impone socialmente un sistema simbólico X, ¿no? En cualquier dimensión que lo pensemos, es que el sujeto que lo reproduce, que habla a través de él, lo desconozca como arbitrario. Es decir, no tenga conciencia de la violencia o de las relaciones de fuerza que dicho sistema simbólico sostiene. Es la única manera. Y que dicho sistema simbólico transfigura es cambia de forma o de figura, ¿no? Bien, o disimula. Entonces, es más que obvia la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se destruye o cómo tiende a la decadencia un poder simbólico determinado? ¿Cuándo entra en decadencia un poder simbólico, una idea dominante? Piensen, hagan el razonamiento inverso. ¿Cómo entra en decadencia? Si se legitima cuando se desconoce, ¿cuándo entra Cuando se deja de creer en ellos. ¿Cuándo? Cuando se deja de creer en ellos. Claro, ¿y cuándo se deja de creer en ellos? Cuando se lo critica. Bueno, es decir, cuando se toma conciencia de el carácter arbitrario de la creencia. Cuando se toma conciencia de las relaciones de fuerza que están detrás de ese discurso dominante. Es decir, los discursos, los sistemas simbólicos no son eternos. Van cambiando, van mutando, alguno aparece, otro desaparece, se van reemplazando, ¿no? Ahora, cuando uno entra en decadencia, es cuando se empieza a visibilizar las relaciones de fuerza
desiguales que dicho poder simbólico disimula o transfigura, como dice Bourdieu. Esto evidencia el carácter arbitrario, bien, de dicha creencia. Profe, se puede decir cuando se van descubriendo, pero no es que estos sistemas se descubre por sí mismo, sino que lo vive, lo va descubriendo, lo va entendiendo. Sí, se va tomando conciencia, pero pensemos nunca en una conciencia individual, sino en una conciencia colectiva. No sé, Sí. yo les puedo dar una apreciación particular. Yo te puedo decir, cualquier medio de comunicación, sus interpretaciones, sus editoriales, su configuración de una noticia nunca son inofensivas. O sea, responden a intereses, a visiones de la realidad particular y demás. Yo esto lo sé, lo sabemos muchos, no importa la ideología que sostenga o esté detrás de un medio. Pero todos sabemos que detrás de un medio también hay intereses empresarios, intereses económicos, todos sabemos esto. O todos sabemos, o muchos lo sabemos, estamos en mayor o menor medida de acuerdo. Sin embargo, digamos, se empieza a cambiar la concepción de esto cuando colectivamente se va adoptando una conciencia, no individualmente. O sea, la toma de conciencia empieza a develar, ¿no? a ponerse en cuestión ciertas cuestiones que ya producen una ruptura tal que es imposible volver atrás. Imposible, nunca es imposible. Que es muy difícil volver atrás en la visión. Pero para que la ruptura sea posible, en general ese develamiento tiene que ser bastante masivo o colectivo. Nunca total, pero sí colectivo. ¿Bien? Bien. Entonces, sigan esta línea de pensamiento. Bourdieu dice, el poder simbólico entonces no reside en los sistemas simbólicos. El poder simbólico no reside en los sistemas simbólicos, sino ¿dónde está la base del poder simbólico? En las relaciones de fuerza que lo sostienen. Por ende, siempre el sistema simbólico o el poder simbólico va a ser un poder subordinado. Siempre. Siempre va a ser un poder subordinado. A mí me parecía interesante poner esta caricatura, esta animación, donde dice, por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta que la opinión que opina lo que quiere la opinión privada, ¿no? Es un chascarrillo, nada importante, pero me parecía bastante clarificador de esto, nada más. Cristian. Claro, en la relación en lo que estábamos comentando recién acerca de cómo el sistema simbólico se disimula o se transfigura, podemos ver claramente cuando comienzan los informativos, entre comillas, que más llegan a las masas cuando prenden la televisión, que nunca se reconocen como empleados de tal corporación empresarial, los que informan, entre comillas, sino que se reconocen al servicio del ciudadano. Nosotros informamos lo que usted necesita saber. Y dentro de esa cuestión es que hay mucha cantidad de conciudadanos que no se cuestionan acerca de quién paga el salario de estos empleados de la comunicación. Y escondidos detrás de la libertad de prensa generan cualquier tipo de opinión pública que reproducen este sistema de dominación. Y detrás de esto se va escondiendo esta hegemonía cultural, me parece a mí que es muy complicado. Después, bueno, como usted decía, nada es imposible de llevar para atrás. Sí, claramente estoy de acuerdo en general con tus líneas de pensamiento. Yo solamente lo que agregaría, Cristian, es que en esta lógica que vos planteás, de tu argumentación muchas veces no se muestra lo que realmente es, para analizar las prácticas sociales, yo lo único que te acotaría, si me permitís corregirte, es esto. En general las prácticas sociales no se explican en lo profundo por intenciones individuales, sino que el sujeto tiene tan interiorizado un rol, tan interiorizado una función, que realiza esa acción de forma natural sin cuestionamiento. Y eso es lo más difícil de desandar. ¿Entendés? No digo que vos lo hayas dicho, simplemente acotar. ¿Qué quiere decir? Digamos, un periodista, un funcionario, lo que sea, cuando realiza ciertas prerrogativas, argumentaciones de un lugar en particular,
y no tiene la necesidad, él o no cree en la necesidad de explicar desde qué lugar habla, para quién trabaja, etcétera, cuál es su opinión personal, si es una opinión personal o si es información objetiva, todas esas cuestiones que uno le encantaría que sucedan, no lo hace en general, o por lo menos es lo que yo quiero creer, no lo hace simplemente buscando eso, sino que el rol que ocupa lo lleva a desempeñar esa función y ese rol de forma natural. Es decir, lo que yo entiendo es que el rol que esa persona ocupa dentro de una estructura periodística o política, lo que sea, muchas veces está por encima o tiene influencia mayor de su voluntad. Bien, no sé si me pude explicar correctamente. Bien, pero Totalmente claro, sí, sí, sí. era eso, digamos, porque, digamos, no digo que vos lo digas, pero es simplemente para sumar al debate y demás, porque muchas veces, si no uno, y por supuesto me incluyo, tiende a caer en que las prácticas sociales se explican por actos de voluntad, intenciones individuales, que podrían ser corregidas de un día para el otro, simplemente con un sinceramiento de los sujetos, cuando en realidad lo que hace dificultoso el análisis y las transformaciones sociales es que todos estamos insertos dentro de estructuras con roles asignados, y los cambios de roles y la revisión de esos roles lleva mucho tiempo. Hay que cuestionarlos, hay que problematizarlos, pero llevan tiempo, porque si no sería todo muy sencillo. Digamos. Cuando esa persona habla, como vos decís, pregonando la libertad de expresión, yo no tengo duda de que esa persona cree en lo que está diciendo. Cree en lo que está diciendo. No es a ver, ¿cómo decirlo? Sea el periodista que sea, ¿no? No es un Sí, sí. perverso. Es decir, dice algo, no, cree claramente en lo que está diciendo. Y esa creencia habla del rol que ocupa, nada más. Nada más. Por eso es tan difícil de desandar y analizar a veces ciertas estructuras. Pero bueno, no, solamente eso. Bien, gracias. No, por favor. Entonces, siguiendo con esto, siguiendo con la propuesta del autor, ¿no? Que lo que nos está proponiendo a través del concepto de campo, a través del concepto de hábitus, a través de pensar los esquemas mentales que utilizamos para significar la realidad como sistemas simbólicos, a grandes rasgos, la propuesta teórica del autor es una invitación permanente a pensar las acciones del hombre y de la mujer de otro modo, digamos, de pensar las acciones de las personas de otro modo. ¿Y de qué modo tenemos que pensar las acciones? Dice, como estrategias de reproducción social. Dice, no pensar las acciones como simples acciones, sino como estrategias de reproducción social. Entonces, estrategias de reproducción social. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pensar las acciones como estrategias de reproducción social. Él dice lo siguiente. Consiste en entender las acciones como planes o apuestas subjetivas, pero objetivamente orientadas hacia la reproducción de un orden social. Vuelvo a repetir. Él dice, ¿qué es entender las acciones como estrategias de reproducción? En primer lugar, como apuestas subjetivas. Es decir, en una acción está presente una intención del sujeto. Está presente una apuesta individual, ¿no? Una apuesta, un plan subjetivo. Pero al mismo tiempo, esta apuesta, este plan, esta estrategia subjetiva, está atravesado y condicionado objetivamente, bien, objetivamente por un condicionamiento social. Entonces, dice, este simple cambio, desde mi punto de vista, representa un cambio radical de paradigma. Es decir, pensar la acción no solamente como un acto individual, sino como un acto individual más un acto objetivamente orientado. De esta manera, lo que está haciendo Bourdieu es, en primer lugar, abandonar una visión linealmente estructuralista. ¿Por qué? Porque se sitúa en el punto de vista de los sujetos.
Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando está pensando en la acción, dice, hay un sujeto presente, hay un sujeto que lleva adelante una estrategia, que lleva adelante una apuesta, un plan. Pero al mismo tiempo, dice, este sujeto tampoco construye él solo el mundo social, sino que es un sujeto socialmente condicionado. Por eso en la definición dice, lleva adelante planes o apuestas subjetivas, pero objetivamente condicionadas hacia la reproducción del orden social. La noción de estrategia, de esta manera, tiene en cuenta tanto la coacción, las coacciones estructurales, como también, dice Bourdieu, las respuestas activas a esa coacción que pueden llevar adelante los sujetos. ¿Bien? Entonces, la noción de estrategia unifica estas dos posturas inicialmente separadas, como era la visión estructuralista y la visión constructivista. Ubica al individuo en la acción, pero no deja de pensar que esa apuesta, ese plan que lleva adelante, también está condicionado objetivamente por las estructuras sociales. Vamos a pensarlo de esta manera, que lo plantea Bourdieu de forma muy clara. Él dice, pensemos la noción de estrategia a través de la metáfora del juego. ¿Bien? Entonces él dice, un juego cualquiera, fútbol, básquet, no importa, ajedrez, lo que sea, ¿no? En un juego, ¿qué existen? Jugadores, jugadoras, que juegan, que realizan sus planes, sus estrategias de juego, porque creen en lo que sucede en dicho espacio, creen en lo que sucede en dicho espacio. Es decir, para que yo realice una estrategia en un juego, lleve adelante un plan como jugador en un escenario lúdico, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que creer en aquello que sucede. ¿Qué implica creer? Reconocer las reglas y el sentido del juego. No sé, yo me pongo a jugar al fútbol con mis amigos, sé que la línea está, sé que el campo está más o menos marcado, dependiendo de la cancha donde juguemos, que hay reglas, que se puede, si voy muy fuerte es foul, lo que sea, no importa, cualquier cosa que ustedes saben. Bien, es decir, yo juego, realizo mis apuestas porque creo en el mismo, creer implica reconocer las reglas y el sentido del juego. Ahora, punto clave, dice, más allá que el jugador está condicionado por las reglas de juego, yo sé que no puedo meter el gol con la mano, etc. Más allá de eso, llevo adelante mis estrategias como sujeto. ¿Bien? Llevo adelante mis estrategias. Puedo ganar, puedo perder, y el resultado que obtenga como jugador va a depender del capital que haya utilizado y del valor que tenga ese capital en el campo en el que lo utilice. ¿Bien? ¿Se entiende claramente? Es decir, la metáfora del juego está expresando la noción de estrategia. Estoy socialmente condicionado por el juego, por las reglas del juego, por el sentido del juego, sin embargo, no dejo de apostar. Sin embargo, no dejo de llevar adelante mi estrategia subjetiva como sujeto, mi estrategia subjetiva como individuo. ¿Y esto por qué? Porque creo en el juego, porque creo que lo que sucede en el juego tiene un valor. Cristian. Y si existe un consenso general y un posterior debate, una regla que podría ser no beneficiosa para todos podría también transformarse, ¿verdad? Excelente, excelente. ¿Por qué excelente? Porque si una regla en el juego es transformada, quiere decir que se están transformando las relaciones de fuerza dentro de ese espacio. O sea, es claramente, vos podrías haber, por supuesto, escrito el siguiente punto. Las relaciones de fuerza que se producen entre los jugadores definirán las estructuras del campo, a fin de conservar, transformar parcial o totalmente las reglas del juego. ¿Bien? Es decir, las reglas no son fijas, sino que expresan la competencia, la lucha, cómo se expresa la relación de fuerza dentro de ese espacio. Entonces, a través de la metáfora del juego, podemos explicar esta noción fundamental en Bourdieu, que es la noción de estrategia, que viene de alguna manera, punto de vista, superar y a reemplazar la mera definición de acción.
¿bien? Que la hace más compleja. Y donde vienen a jugar también, obviamente, es más que obvio en esta noción de estrategia, el concepto de hábitos, de campos, ¿no? Como se ve claramente. ¿Bien? En el texto, ustedes van a encontrar muchos ejemplos de estrategias de reproducción social. Aquellos que lo pudieron leer, el autor da muchos ejemplos, ¿no? Da de estrategias de inversión biológica, ¿no? Va a hablar de estrategias de fecundidad, estrategias profilácticas. ¿Qué será, por ejemplo? No importa si lo leyeron o no, es importante que lo lean, pero si no lo hicieron, lo pueden leer después. ¿Qué puede ser una estrategia de reproducción social tendiente a la fecundidad? ¿Y los hijos no serán? Ajá, la fecundidad tiene que ver con eso, con los nacimientos, con los hijos. Entonces, una estrategia puede ser para aumentar o reducir el número de hijos, ¿no? ¿Ok? Entonces, no sé, entonces piensa, digamos, cuando una persona, un grupo social busca reducir el número de hijos o limitar el número de hijos, digamos, principalmente con otros grupos que no están a su altura social, esto puede pensar que una estrategia de fecundidad, digamos, está relacionado a la conservación del patrimonio y la posición social de ciertos grupos. Por ejemplo, para evitar que quedan 10 minutitos, para evitar que ciertos hijos de la aristocracia o de ciertas familias acomodadas eh, eh, tengan roce con grupos que no pertenecen a su propio estamento o clase, directamente se evita ese vínculo, o directamente hay casos, obviamente muy, muy anteriores, el hijo se transformaba en un reconocido sacerdote. ¿Para qué? Obviamente para evitar que ese patrimonio simbólico y económico, ese patrimonio, siga estando dentro de la familia y no sea intervenido por un nacimiento que no pertenezca a ese estamento. ¿Bien? Entonces, obviamente, bueno, es lo que acabo de decir. Podemos encontrar muchos ejemplos de estrategias de reproducción social, profilácticas, que tienen que ver con preservar el capital corporal, es decir, el cuerpo frente a enfermedades, etcétera, con el objetivo de garantizar el patrimonio biológico. Bueno, estrategias educativas. ¿Qué sería una estrategia educativa? Yo llevo una estrategia. O sea, lo que ustedes están haciendo acá es una estrategia educativa, ¿no? Claramente. O sea, están, más allá de los intereses particulares de cada uno, ustedes se inscriben a una institución particular, la UBA y demás, para llevar adelante una carrera. ¿Bien? Más allá de las motivaciones individuales que tengan cada uno, digamos, hay las estrategias, no se explican simplemente por lo que el individuo, solamente porque el individuo lleva adelante, sino cómo esa estrategia se significa a partir del grupo en el cual pertenece. ¿Bien? Por ende, una estrategia educativa la define Bourdieu como es una inversión a largo plazo, es más que obvio, que no se reduce simplemente a una dimensión económica, es decir, no solamente uno, o sí, no solamente uno estudia una carrera universitaria para lograr ascender económicamente, sino a veces son otras motivaciones, digamos. Por ejemplo, hoy también es muy frecuente, si uno pertenece a un grupo, no sé, a una clase media de padres profesionales, también poder acceder a una educación universitaria es de alguna manera como una forma de que ese hijo reciba la herencia económica, simbólica que ese grupo familiar representa, y asegurar de alguna manera la reproducción de esa familia en el tiempo. Elba, ¿ibas a decir algo? No, bueno, estaba por comenzar a decir más o menos algo de lo que usted dijo, así que bueno, ya como que eso de la parte educativa, que bueno, tiene que ver mucho con lo económico y con la transmisión de la gerencia y todo eso. Por eso, sí. Está presente lo económico, claramente, Sí, lo que sí, podríamos llamar como la movilidad social ascendente, es decir, uno busca acceder a una educación superior con el objetivo, la expectativa de acceder a un estrato social superior. A veces sucede, a veces no. Pero no solamente
se explica por la obtención de fines económicos. Bien, hay fines simbólicos de transmisión, de transmitir una herencia que no solamente es material, sino simbólica, de lo que representa, el hijo profesional, etc. ¿Bien? Y podemos hablar de muchos tipos de estrategias de reproducción social, económicas, de inversión social, de inversión simbólica. ¿Bien? En definitiva, todas estas estrategias y muchas más no tienen necesariamente una intención consciente y racional, ¿bien? Lo que hablábamos anteriormente, sino que expresan claramente cómo la percepción y las acciones de los sujetos se manifiestan en un grupo particular, ¿bien? Es decir, hasta tienen a veces cierto carácter más irracional, ¿bien? Cierto carácter más inconsciente, son propias de la dinámica de un grupo, ¿bien? No necesariamente son racionales. Estas estrategias tienden a perpetuar la identidad de los grupos, a marcar diferencias, distancias, en definitiva, dice Bourdieu, a establecer relaciones de orden, jerarquías entre los grupos. ¿Bien? Mi hijo estudia en tal universidad, mi hijo no estudia en la Ditela. No, mi hijo estudia en una universidad privada en El Salvador. Es decir, se establecen relaciones de jerarquía, de clase, cuando se llevan adelante estrategias de reproducción social. Es muy interesante esto, constituyen un sistema. ¿Qué quiere decir esto? No son movimientos aislados, las estrategias de reproducción social, sino que compensan los efectos de otras estrategias de reproducción. A ver, vuelvo a repetir, o sea, son un sistema, dice. Nunca se la puede ver necesariamente como estrategias aisladas. Esto quiere decir, o sea, una estrategia de inversión educativa muchas veces está relacionado con una estrategia de reproducción económica, por supuesto, están vinculadas. O digamos, hay un ejemplo que da Bourdieu que dice, las estrategias matrimoniales han servido y muchas veces siguen sirviendo para suplir las fallas de las estrategias de fecundidad. ¿Se entiende? ¿Qué está diciendo? Él dice, cuando la chica quedó embarazada, se casa. ¿Por qué pasa esto socialmente? ¿Qué viene a legitimar o qué viene a legitimar el matrimonio? A darle un sello, ¿no? A darle un sello, a darle una figura un poco más formal a una situación que supuestamente no debería haber pasado. Falló la estrategia de fecundidad y lo viene a compensar la estrategia matrimonial. ¿Se entiende? Eso era antes, ¿no, profe? Cuando las mujeres tenían que llegar vírgenes al casamiento. Bueno, era antes, pero no quiere decir que hoy no exista. No quiere decir que hoy no exista, es decir, por suerte se ha cuestionado muchísimo esto y demás, pero hay comunidades, hay grupos más cerrados y demás, donde el matrimonio viene muchas veces a tapar estos prejuicios con respecto al nacimiento fuera de tiempo y orden, ¿no? Pero sí, claramente es un dato más del pasado que sigue estando presente, pero de forma muy, muy superficial. Sí, eso sigue pasando, pero más que nada en la religión. Sí, claramente, sí. Claramente en familias más religiosas, sí, tal cual. Bueno, y ya con esto vamos cerrando, queda muy poquito tiempo, y el último elemento para seguir comprendiendo cómo es una estructura, cómo es una estrategia de reproducción social, siempre hay que vincular a la estrategia de reproducción social, ER, recuerden, se la debe analizar siempre en relación con los medios de reproducción disponibles. Un medio de reproducción social, un medio o instrumento de reproducción social, debemos entenderlos como aquellos a través de los cuales o en los cuales se despliega la estrategia de reproducción. No sé, la institución matrimonial, escolar, el mercado de trabajo, es decir, son medios en los cuales se materializa la estrategia de los sujetos o de los grupos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la relación entre las estrategias de reproducción social y los medios de reproducción social? Muy sencillo. Dice,
La estrategia de reproducción depende o responde, la estrategia que se lleva adelante responde o depende del beneficio que se espera obtener al invertir en determinado medio de reproducción. Es decir, llevo adelante una estrategia que va a responder o depende del beneficio que yo espero obtener al invertir en determinado lugar. Esto, ¿qué va a establecer socialmente? Un sistema de preferencias. Por ejemplo, va a haber instituciones educativas mucho más valoradas socialmente, mucho más disputadas socialmente. A ver, si yo tengo una conciencia de lo público y soy una clase media, estoy haciendo un estereotipo social, no corresponde, ¿no? Una clase media, porteña, de padres profesionales, quiero que mi hijo vaya al Nacional de Buenos Aires, al Pellegrini, bien, porque considero que esas instituciones dan ciertas características, información, etc. Si soy una clase alta de zona norte, haciendo estereotipos que no corresponden. Quiero que mi hijo vaya a Newman, cualquier cosa, ¿bien? ¿Por qué? Digamos, simplemente porque se corresponde a mi clase social, quiero que de alguna manera reproduzca mi patrimonio y mi posición social en el tiempo. Es decir, se va estableciendo un sistema de preferencias. Voy a cortar acá, me despido de todos ustedes, con mi comisión nos vemos el próximo sábado y el resto de los alumnos con sus docentes que le van a